Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A lo largo de la historia se nota el atropello sobre la mujer, pero también hoy en día. Por algunas razones, no solamente dentro del contexto social y antropológico, pero hay algunas razones también de carácter espiritual. Pero esa falta de dignidad hacia la mujer ha sido algo que ha dañado no solamente a la mujer en sí misma, sino también el seno del hogar, porque no ha podido desempeñarse y desarrollarse en ese potencial, en el área social, en el área ministerial. Sin embargo, vemos algo muy interesante, que el Señor Jesucristo, en su restauración, en la salvación de la humanidad, también restauró esa dignidad de la mujer. Y vemos este caso muy interesante en el momento que Jesús, nuestro Señor, muere en la cruz del Calvario. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículo 55, dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vemos ahí un grupo, no menciona el número, pero dentro de ellas menciona aquí la Biblia a 3 de ellas, pero había muchas mujeres viendo de lejos. ¿Qué significa eso? Que Jesús está dignificando a la mujer. Entonces, el papel de la mujer en el mundo de las religiones, por ejemplo, ha sido un papel donde ha sido atropellada. El judaísmo no queda fuera de este grupo, porque dentro del contexto judío no era bien visto, en este caso, en situaciones como la del Señor Jesús, que estaba siendo crucificado, hubiese un grupo de mujeres y que las mujeres le seguían, y lo habían seguido, dice, desde el inicio del ministerio, desde Galilea. Es decir, había un grupo de mujeres que seguían juntamente con la multitud. ¿Por qué? Porque siempre la mujer había sido vista de menos. Hoy en día vemos en algunos contextos culturales que la mujer realmente no tiene ni voz ni voto, no tiene ningún derecho de presencia en algunos casos donde se tengan que tomar decisiones importantes, aún para su propia familia, como también para la comunidad. La mujer prácticamente solamente está como un objeto sexual en casa y para cuidar a los hijos. Sin embargo, la mujer tiene mucho que dar. Y vemos aquí a estas mujeres que ahora el Señor las está dignificando sobre el atropello cultural, no espiritual ni bíblico, sino que la cultura había hecho sobre ellas. De ahí encontramos entonces a estas mujeres alcanzadas por el Evangelio. Lo que hace el Evangelio es que vence las tradiciones negativas dentro de una cultura. En una cultura hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Y el hecho de que tengamos una herencia cultural no significa que tenemos que imitarlo las nuevas generaciones, porque esas herencias negativas se tienen que cortar. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y este grupo de mujeres que le seguían habían sido libres de aquel señalamiento cultural. Pero ahora vemos a ellas que habían roto esa barrera cultural. Por eso la encontramos a ellas de lejos viendo todo lo que acontecía al Señor Jesús. La libertad de la mujer en Cristo es muy importante. Por eso dice este versículo: estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, porque ellas habían disfrutado de la salvación. La manera de romper con algunos patrones para que la mujer pueda desarrollarse es cuando recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ellas habían creído que Jesús es el Mesías y que Él había dado libertad, y por eso le seguía. Nosotros necesitamos también tener ese tipo de experiencia, tanto hombres como mujeres. Si tú quieres, estimada mujer, quieres ser libre de verdad, lo primero que necesitas es recibir al libertador en tu corazón, a Jesús. ¿Cómo? Pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, pero también creyendo
que por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por la fe en esa obra maravillosa, puede recibir el perdón de pecados. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Hay una liberación de la humillación social. La sociedad ha tratado de humillar a las mujeres históricamente, pero la palabra de Dios, el Evangelio, las dignifica. Actualmente hay millones y millones de mujeres prácticamente en la opresión. Se encuentran en la esclavitud aún dentro del marco religioso. No tienen derechos para conducir vehículos, no tienen derecho de estudio, no tienen derecho de poder desarrollarse en medio de la sociedad, no tienen derecho a muchas cosas. Sin embargo, ahora vemos aquí a un grupo de mujeres que habían sido liberadas de todos esos estigmas, aquellas ideas sociales que las habían marcado. De ahí que vemos aquí la fidelidad de la mujer por gratitud a Jesús por su salvación. Interesante. Los hombres habían salido corriendo, pero las mujeres estaban ahí. Entonces vemos que una mujer que ha sido liberada en Cristo Jesús se convierte en una mujer valiente. Ahora, ¿por qué? Por una larga historia de la administración de Cristo en sus vidas. Si dice la Biblia que estaban ahí muchas mujeres las cuales habían venido siguiendo a Jesús desde Galilea, es decir, desde el inicio de su ministerio. Durante 3 años y medio ellas habían vivido, disfrutado los milagros de Cristo, habían visto a Jesús sanando enfermos, echar fuera demonios. Ellas habían servido a Cristo, dice aún la palabra de Dios, les servían al Señor de sus bienes. En todo el ministerio estaban estas mujeres desarrollando una función muy importante. Entonces ahora que Cristo está siendo crucificado, ellas no podían dejar de decir, de hablar, de poder contemplar lo que ellas habían disfrutado durante esos 3 años y medio. Una larga historia de administración de Cristo es lo que hace a una mujer llena de gratitud, pero también cuando se comprende su papel en el discipulado. Estas mujeres habían sido discipuladas y dentro de ellas menciona aquí a 3 mujeres, una de ellas llamada María Magdalena. María Magdalena, la cual el Señor Jesucristo sacó 7 demonios de ella, es decir, una conducta que esta mujer tenía, que era una conducta bastante complicada. Mas Jesús la liberó. Y cuando ella disfrutó de la libertad de esos demonios que estaban dentro de ella, se convierte en una mujer discipulada. No solo ella, sino vemos ahí también a María, la madre de Jacobo y de José. Vemos a la madre también de Zebedeo. Y así otras mujeres más. Pero estas mujeres se distinguieron porque también habían formado parte de aquel equipo del apostolado, donde sus hijos estaban ahí en ese ministerio que Jesús los llamó a ellos. Pero ahora sus mamás estaban también sirviéndole, porque ellas estaban sumamente agradecidas. La mujer tiene un potencial maravilloso, pero únicamente lo va a poder desarrollar cuando encuentre a Jesús como su Salvador y Señor. Mujer, tú que me escuchas en este día, tu libertad, propósito, dignidad y realización está solo en Jesús para que un día como este tú puedas disfrutar de la libertad que solo Dios te puede dar, pero a la vez, un día no solamente verás a Cristo de lejos, pero estarás muy cerca de Él, a los pies de Cristo, diciendo, Señor, gracias por haberme salvado. No trates de hacer un proceso de liberación interna con tus capacidades mentales o evolutivas. Lo único que tú puedes hacer es decirle, Señor, aquí estoy. Ya no soporto más. A lo mejor dentro de tu mismo matrimonio, dentro de tu mismo hogar, dentro de la misma sociedad, te sientes humillada, pero Jesús te dignifica. ¿Qué necesitas? Entrégale tu corazón a Jesús y sigue en el discipulado de Cristo, la cual te hará completamente libre. Di conmigo entonces esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón. Yo sé que tú me amas tal como soy. Tú conoces mis pecados. Me arrepiento, Señor, por haberte ofendido. Libérame, Señor, de todas esas cadenas de pecado y de maldad.
Por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, recibo el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste para dar vida eterna a mi alma. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por salvar mi alma en este día. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue adelante en el discipulado. No abandones a Cristo. Síguele en todo momento, leyendo su palabra, orando, sirviéndole, y congrégate en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesús. Hasta la próxima. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.